En este video les hablaremos sobre la hepatitis A. Mi nombre es Ana Paola Arellano Cabral y mi compañero es José Antonio Pañuelos Loera. ¿Qué es la hepatitis? Pues bueno, la hepatitis se puede definir como una inflamación del hígado que puede tener varias causas, ya sea por la presencia de un virus, bacterias o protozoarios, al igual que algunos fármacos y toxinas. Como tal, la hepatitis puede ser resultado de cuando menos 5 virus: hepatitis A, hepatitis B, D, C y E. Esta clasificación se basa en las diferencias en el material genético, en el periodo de incubación o en la preferencia de edad, por decir algunos. En este video hablaremos sobre la hepatitis A, también conocida como hepatitis infecciosa o de corta incubación. El virus se contagia por vía fecal oral. Los brotes pueden asociarse a alimentos de agua contaminada. Cuando es sintomática, pues los primeros signos que aparecen pues sería la fiebre y la ictericia. Esta enfermedad es muy poco común que se vuelva crónica, incluso se considera que los casos pudieran llegar a ser hasta inexistentes. En este video tenemos 9 puntos a considerar, que sería la morfología, las características del grupo, epidemiología, patogénesis, inmunidad, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y también su prevención, todo girando en torno a la hepatitis A. En cuanto a las características del grupo, pues en cuanto a la familia, pertenece a la familia Picornaviridae, género hepatovirus, y de especie, como lo habíamos mencionado anteriormente, el virus de la hepatitis A. Realizamos un pequeño video para describir la morfología viral. Para hablar sobre la morfología del virus de la hepatitis A, pues primero que nada hay que conocer que es un virus de tipo RNA. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente se refiere a que únicamente posee una hebra de material genético, que este va a ir en sentido positivo. Al igual, este material genético lo vamos a encontrar unido a una proteína conocida como BPG. Esta proteína va a estar unida a todo nuestro material genético y todo este conjunto lo vamos a encontrar protegido por una cápside, es decir, un grupo de proteínas, una serie de proteínas, como sería la BP1, la BP2, la BP3, la BP4 y la BP5. Se considera que es un virus de cápside desnuda con forma icosaedra. El término cápside desnuda se refiere básicamente a que nomás estamos protegidos por sus proteínas y va a carecer de una envoltura. La envoltura básicamente es una otra membrana lipídica que también ayuda a la protección del virus, pero en este virus no lo tiene. En cuanto a su diámetro, tenemos que va a tener un diámetro de alrededor de 27 nanomicras. En cuanto al virion, hay que recordar o hay que hacer esta pequeña distinción que el virus se considera cuando ya está dentro del cuerpo humano, cuando ya está dentro de una célula y más que nada ejerce una función o un acto parasitario, ya que requiere de una célula para llevar a cabo para poder cumplir sus necesidades metabólicas. Y en cuanto al virion, tenemos que es una partícula que va a tener todas las capacidades patógenas del virus, pero de alguna manera se encuentra inactivado porque por sí solo es incapaz de satisfacer o de cumplir sus necesidades metabólicas. Teniendo clara esta distinción, pues ahora sabemos que el virium también va a tener una forma icosaedra y al igual este va a tener una cápside desnuda. Hablando sobre algunas características sobre estos enterovirus, pues son básicamente que van a ser altamente resistentes a la hora de la inhibición y también van a ser muy tolerables a bajas temperaturas, incluso hasta los menos 20 grados centígrados y a un pH relativamente bajo. Este virus, al momento en el que llega a la célula, va a entrar a la célula mediante endocitosis y ya estando dentro se va a empezar a replicar o se va a empezar a replicar más que nada en el citoplasma. Estos virus tienden a llevar a la célula a un estado de lisicelular, celular, que básicamente se define como la destrucción de la célula. En el momento en el que la célula se destruye, pues va a empezar a liberar a los virones y pues de alguna manera esto nos forma un ciclo que va a proseguir. Ya. Para hablar sobre la morfología del virus de la hepatitis. Siguiendo con la epidemiología, tenemos que esta enfermedad más que nada va a ser propia de humanos y algunos primates. También se considera que el humano puede llegar a ser hasta un reservorio. Algunos primates, como son los casos de los chimpancés o los titíes. En cuanto al modo de contagio, va a ser fecal oral.
También pudiera llegar a ser por una transfusión sanguínea, por usuarios que consumen drogas o incluso algunos viajeros. Esto debido porque se trasladan más que nada de países desarrollados a áreas en desarrollo donde no existe un buen manejo de la eliminación de las heces fecales. Existen algunas asociaciones, como es en el caso de mariscos, más que nada por la presencia, por decir un ejemplo, de pescados en un agua contaminada con heces, al igual que las verduras y frutas que se pudieran contaminar por un riego con agua contaminada. En cuanto al riesgo de la enfermedad, pues sabemos que va a ser más fuerte, va a ser más letal en adultos a comparación de niños infectados. En cuanto a la patogénesis, pues tenemos que el virus al inicio se va a reproducir en la mucosa. Y esto se sabe porque en muestras de heces que se han llevado a un microscopio electrónico, pues se han encontrado la presencia. Después de esto es seguido por una diseminación hepática, sin antes, antes pasando primero por el intestino, después al hígado, se produce una diseminación y aquí es como tal cuando empieza el daño. Sabemos que el virus se está reproduciendo cuando se empiezan a presentar los siguientes síntomas, que es la inflamación de las células linfoides, necrosis de las células del parénquima, que estas más que nada pues son encargadas de estimular la formación y excreción de bilis por el metabolismo de la bilirrubina. Al igual que vamos a ver o vamos a notar una proliferación de las células de Kupffer, que hay que recordar que pues estos van a ser macrófagos en el hígado. También tenemos que en el caso de los linfocitos T citotóxicos, pues estos van a dañar a los hepatocitos, entorpeciendo su función, y esto nos va a llevar más que nada a una necrosis hepática aguda. Y en estos casos, pues tenemos que la infección se depura, la infección se elimina, el daño hepático que existía se vuelve a sanar, porque hay que recordar que esta es una capacidad que tiene el hígado de regenerarse, y como lo habíamos mencionado anteriormente, no existen casos crónicos, sino que solamente va a presentar la infección y nos va a presentar una inmunidad que se le explicará más adelante. El contagio va a ser mayor cuando alcanza su pico, y este va a ser aproximadamente en un lazo de 10 a 14 días después de la aparición de los síntomas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por mi parte voy a seguir con el lado de la inmunidad. La inmunidad es un aspecto muy importante, ya que se desarrolla mediante la producción de anticuerpos específicos en respuesta a la infección o a la vacunación. Una vez que una persona se recupera de la hepatitis A o recibe una vacuna contra esta enfermedad, se desarrolla inmunidad a largo plazo contra futuras infecciones por el virus de la hepatitis A. Las manifestaciones clínicas que tiene este virus se presentan en un periodo de incubación de 15 a 45 días, con una media aproximada de 25 días, seguido por fiebre, anorexia, náuseas y dolor abdominal superior derecho. Después de varios días aparece la ictericia. A menudo el paciente nota cambios en la orina y heces antes de la ictericia. Como tal, el hígado se agranda y se vuelve sensible, con elevación de aminotransferasas y bilirrubinas, pues claramente debido por el daño hepático. La recuperación suele ocurrir en días o semanas. La fiebre, anorexia e ictericia son síntomas comunes, aunque muchas personas con esta infección no las tienen. La mayoría de los casos de hepatitis A son autolimitados y no resultan en infección crónica. Sin embargo, en casos raros puede ocurrir hepatitis fulminante fatal con necrosis hepática generalizada, que es aproximadamente pues el 0,1% de los casos. Siguiendo de lado con el diagnóstico, durante el inicio de la enfermedad por el virus de la hepatitis A, los anticuerpos pueden ser detectados y la mayoría de los pacientes con síntomas ya tienen anticuerpos detectables en el suero de su sangre. Los primeros anticuerpos son predominantes de la clase IgM y pueden detectarse durante varias semanas o incluso meses. Durante la recuperación, predominan los anticuerpos de clase IgG. El mejor método para confirmar una infección aguda por virus de hepatitis A es detectar estos altos niveles de anticuerpos.
ya sea el IgM o el IgA. La precedencia de anticuerpos IgG no indica una infección reciente, por lo que se requiere de documentar un aumento en los títulos entre muestras tomadas durante la fase aguda y la de convalecencia. Por otro lado, la identificación del virus en muestras fecales por microscopía electrónica y aislamiento del virus en cultivos celulares son herramientas que nos ayudan a dar un diagnóstico un poco más certero. Y para finalizar, terminaremos con lo que es el tratamiento y la prevención. Como tal, no existe tratamiento específico para los pacientes con hepatitis A aguda. Las medidas de sostén incluyen la nutrición y reposo adecuados básicamente, la evitación de exposición a agua o alimento contaminados o personas infectadas son medidas importantes para reducir el riesgo por infección por hepatitis A. Dentro de esta clasificación encontramos lo que es inmunización pasiva y inmunización activa. La primera se basa en la inmunoglobulina sérica que proporciona una protección temporal y la inmunización activa pues básicamente es la vacuna con el virus que nos confiere un cierto tipo de protección ya a un largo plazo. Y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Es que esperemos que tengan bonita tarde, día o noche. Y pues por nuestra parte sería todo.